Integrantes. María Victoria. Juan Pablo. Lady. María Camila. Valentine. Vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión, si del lado, como antaño no lo fue, de los esclavistas, o al lado del esclavo y le libera las cadenas, libera al pueblo colombiano de la violencia, libera al pueblo colombiano de la antidemocracia, nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano. Día normal en la Universidad del Oiga, Tolima. ¿sí vio que en el restaurante había cedero revuelto? No, yo no voy allá, ¿qué pasó? Pues imagínese que están peleando por el proyecto de ley que salió para la educación. ¿Un proyecto de ley? ¿Qué es eso? Pues le voy a explicar mucho mejor, pero eso tiene todo que ver con lo que está pasando con FEDCOE, con los maestros, todo esto y todas las protestas. Pero para que lo entendamos, vamos a ir a explicar primero qué es la rama legislativa de Colombia para que entendamos mejor de las leyes y de dónde vienen. Pero entonces, ¿qué es la rama legislativa? Como tal, es la responsable de proponer, debatir y aprobar las leyes que rigen al país. Dentro de sus funciones están las administrativas, judiciales y electorales. Las administrativas sirven para aprobar los presupuestos, planes de desarrollo nacional. Las judiciales como tal se encargan de juzgar, de destituir altos funcionarios del Estado, y además las electorales se encargan de elegir a los miembros y a las organizaciones de control. Ya para las funciones y las responsabilidades como tal que tiene el Congreso, se dividen en legislativa, control político y la representación ciudadana. La legislativa tiene la facultad de crear, modificar, derogar las leyes que rigen la nación, colaborando con la construcción de un marco jurídico social y adaptado a las necesidades del país. En cuanto al control político, se encarga de ejercer una función de vigilancia y control sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo. En cambio, la representación ciudadana, que son los senadores y los representantes a Cámara, están encargados de canalizar las demandas y preocupaciones de los ciudadanos en general, siendo su voz en el Congreso. Continuando con la rama legislativa de Colombia, en cuanto a su estructura y composición, esta principalmente está caracterizada por la bicameralidad, es decir, está compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes, los principales actores en el proceso legislativo. En cuanto al Senado de la República, este está conformado por 102 congresistas, 100 son elegidos por voto popular y 2 son elegidos por comunidades indígenas. En cuanto a la Cámara de Representantes, esta está integrada por 166 congresistas, 161 son elegidos por voto popular y 5 son elegidos por diferentes comunidades diversas, entre ellas afrodescendientes, indígenas, poblaciones que se encuentran en el exterior y minorías políticas. Entonces, además de esto, se le conoce al Senado de la República como la Cámara Alta del Congreso de la República, quien en su función principal tiene la representación de los intereses de todo el país, asimismo aprueba o rechaza las leyes propuestas. La Cámara de Representantes es la Cámara Baja del Congreso y su función principal es representar los intereses de cada departamento y municipios del país. La relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo consiste en 3 pilares fundamentales: la colaboración, que consiste en el Congreso y el Poder Ejecutivo trabajando de manera coordinada para impulsar la agenda política y legislativa del país; el equilibrio de poderes, que consiste en un delicado equilibrio de poderes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, con controles y contrapesos para evitar abusos de autoridad; y la negociación, que consiste en las iniciativas y proyectos de ley que requieren de una constante negociación entre el Congreso y el presidente para lograr consensos y avances. Las comisiones legislativas son comisiones permanentes, comisiones accidentales y debates y discusiones. Las comisiones permanentes analizan y discuten en detalle los proyectos de ley, que entre ellas las comisiones constitucionales, de Hacienda y de Justicia. Las comisiones accidentales son formadas para estudiar temas puntuales y transitorios, brindar recomendaciones al plenario, lo que permite una mayor profundidad y especialización. Y los debates y discusiones son las sesiones de las comisiones y comités, que brindan un espacio para el debate informado y la negociación entre los diferentes partidos políticos,
enriqueciendo el proceso pues de toma de decisiones. Importantísimo para ser congresista. Primero, pues ser ciudadano colombiano y ser mayor de 25 años. Nos tienen que elegir por voto popular después de habernos inscrito. El periodo es de 4 años con posibilidad de reelección, no pasa lo mismo que con los presidentes, y se goza de inmunidad, que es un fuero y protección contra persuasión. También quienes participan, pues todos los partidos mayoritarios, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, minorías políticas, y que es lo importante aquí es garantizar la pluralidad democrática, es decir, que todos estemos adscritos, que todos estemos participando y que cualquier persona que quiera hacerlo pueda hacerlo. En Colombia, la Constitución reconoce leyes orgánicas, estatutarias, marco y ordinarias. Empecemos por las orgánicas, que se encuentran en el artículo 151 de la Constitución, que señala que el Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas, la Ley de Apropiaciones y del Plan General de Desarrollo y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Se dice que estas leyes tienen pues una jerarquía superior a las leyes comunes. Continuando con las leyes estatutarias, que se encuentran en el artículo 152, nos dicen que el Congreso de la República regulará los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. También regulará la administración de la justicia, la organización de partidos políticos, el estatuto de oposición y las funciones electorales. También a las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, a los estados de excepción y la igualdad electoral a los candidatos a la presidencia. Estas leyes se caracterizan por ser, digamos, una extensión de la Constitución. Continuando con las leyes marco que se encuentran en el artículo 150, numeral 19, que establecen los principios y directrices generales para organizar el crédito público, regular el comercio exterior, modificar el régimen de aduanas, regular la actividad financiera relacionada pues con los recursos captados del público y ayudan a fijar el régimen salarial y prestacional de empleados públicos, el Congreso y la fuerza pública. Y ya por último, pero no menos importantes, son las leyes ordinarias, que pues son leyes de tramitación mucho más sencilla, son leyes más simples y regulan materias no atribuidas a otra ley. Ahora hablaremos sobre cómo tramitar un proyecto de ley orgánica u ordinaria en Colombia. Estos proyectos deben ser aprobados en 4 debates para convertirse en ley, 2 en Senado, 2 en Cámara de Representantes, y pueden discutirse en 2 legislaturas consecutivas solo si fueren aprobados en primer debate en la primera legislatura. Entonces el primer paso sería radicar el proyecto ante la Secretaría del Senado. Posterior a esto, la Secretaría le asignará un número, lo publica en la página web y lo envía a la Comisión Constitucional correspondiente. Luego, el presidente de la comisión asigna uno o varios ponentes para que evalúen el proyecto. Hay 2 opciones. Si no están de acuerdo, presentan un informe negativo pidiendo archivar el proyecto. Pero si están de acuerdo, presentan un informe positivo pidiendo a los demás congresistas discutir el proyecto. Luego, el presidente de la Comisión Constitucional convoca al primer debate, pero si no se aprueba el proyecto en el primer debate, se archiva. Posterior a esto, durante el debate los congresistas proponen, eliminan y aprueban modificaciones al texto, pero para lograr las modificaciones se deben alcanzar las mayorías correspondientes. Entonces, si el proyecto aprueba en primer debate, se hace un segundo debate en la plenaria del Senado. Y si la plenaria aprueba el segundo debate, el proyecto pasa a la Cámara de Representantes para su tercer debate. El tercer debate se realiza en la comisión y si allí se aprueba, pasa a cuarto debate en plenaria y si es aprobado en cuarto debate, se envía al presidente de la República para que lo firme. A esto se le conoce como la sanción presidencial. Y por último, pues una vez firmada, se publica la ley que fue aprobada por el Congreso y a esto se le conoce como promulgación de la ley. Y pues así de esta manera es como estaremos frente a una nueva ley. Bueno, y con esto claro, ya podemos hablar a mayor profundidad de la reforma a la educación, ¿no? Y es que dicen que María José se dejó meter severo golazo, se fue a tomar unas polas, llegó a unos acuerdos para pasar la reforma como ha pasado la reforma tributaria en el 2022, como pasó la reforma, pues el Ministerio de la Igualdad en el 2022,
como pasó pues la cadena perpetua a violadores, pero esa se cayó, ¿no? Sí, esa se cayó, como otras que se han caído, ¿no? Como el proyecto de ley de la prohibición del fracking también se cayó en el 2022, el acuerdo de Cazú también se cayó en el 2022 y la jurisdicción agraria en el 2022, se cayeron hartas en el 2022. Sí, pero ¿sabe qué? Petro, de todas las reformas que ha hecho, solo le ha entrado una, que es la del Código Electoral en el 2023, porque ese man se puso a pelear con el Congreso y ya los que deciden la cagó. Y ya entra en años que no va a elegir nadie, porque ya entra en años del Congreso y lo van a alargar mucho. Ya, sí, caído. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No soy mentiroso. Ustedes también en esa toma del Palacio de Justicia tenían una gran alianza con el cartel de narcotráfico de Medellín, para que digamos las cositas como son. Y finalmente, si quiere saber por dónde andaba Pablo Escobar en aquellos años 80, lo invito a que mire quiénes eran los familiares de Pablo Escobar Gaviria y de la familia Ochoa Vázquez, y mire a ver esos familiares en qué partido político se encuentran hoy. Qué cobarde es referirse a una persona que apenas está saliendo de cuidados intensivos, que asiste gallardamente a esta plenaria y que hoy no está por razones de salud.